Hola, este es el tema 3.2.3 con Joint Analysis para Pricing y Diseño. Dijimos ya en las clases anteriores que el precio está íntimamente ligado con el producto. El precio y producto son prácticamente una sola cosa, no son separables realmente en la realidad. Y entonces necesitamos recurrir a alguna herramienta que considere esta mezcla entre precio y producto. Y esa tarea la cumple muy bien algo que ustedes ya vieron, que es con Joint Analysis, lo vieron en la parte de investigación de mercado. Pero nosotros lo vamos a ver y vamos a hacer referencia más a él en términos del producto y el precio. Hemos dicho que el pricing tiene que estar basado en el valor que le crea al consumidor, el nuevo producto o el producto. Básicamente, nuevamente, este cuadrito, esta es la situación sin el producto nuevo. Así soluciona sus necesidades el consumidor. Al existir este nuevo producto y consumirlo, el consumir le da a este consumidor, ¿no es cierto?, todo este beneficio. Ese beneficio se reparte entre la firma, la empresa productora, y el consumidor. Una parte tiene que ir a el mayor costo, que normalmente significa un producto nuevo, ¿no es cierto?, por un avance nuevo, una tecnología nueva, hay un mayor costo. Pero también hay un margen para la firma y algo que es lo que llamamos el excedente del consumidor. El rol del precio es precisamente repartir este excedente del consumidor, este beneficio, ¿no es cierto?, entre el productor y el consumidor. Y será, evidentemente, el mercado donde se produzca esta conversación, no una conversación uno a uno, ¿no es cierto?, pero una conversación de mercado, donde hay competidores, donde hay otros consumidores, etc. Y de eso, resumiendo, el consumidor es el punto de partida de toda estrategia de marketing. Por eso hablamos de targeting. La decisión estratégica más importante en el marketing es el targeting. ¿Quiénes son mis clientes? Esa es la decisión más importante. El precio y el producto son inseparables, ya lo hemos dicho. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo este producto nuevo, modificación de producto existente, le crea valor al cliente. ¿Y qué significa el precio? ¿Qué rol juega el precio? Y en ese esquema es donde tenemos que hacer el análisis del precio, de poner un precio a este producto nuevo. Entonces, si el precio lo vamos a fijar de acuerdo al valor que le produce el producto al consumidor, tenemos que ver entonces qué elementos del producto determinan ese valor. Vamos a seguir en esto a Rafi Mohamed, un doctorado del MIT, que tiene una empresa muy importante en lo que es consultoría de precios y que ha escrito varios libros. Vamos a seguir a Mohamed en su libro The Art of Pricing con este respecto. Mohamed dice que hay 5 aspectos que uno debe del producto que uno debe considerar para determinar el precio. Antes que veamos esos 5, 2 cosas. Primero, que estamos hablando del producto mercado, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a lanzar al mercado una nueva estufa eléctrica, ¿ya? Entonces voy al mercado de las estufas eléctricas para calefaccionar el hogar, digamos, ¿no es cierto? Y ahí es donde voy a estudiar. Ese producto mercado es el que yo quiero estudiar, ¿ya? También quiero estudiar algunos productos mercados aledaños, con los cuales puede haber algo de competencia, pero no tanto. Por ejemplo, la estufa a gas para consumo del hogar, ¿ya? O la estufa a parafina para consumo del hogar.
los 5 aspectos, de los 5 aspectos que habla Mohamed, los 2 primeros son muy importantes, ¿ya? El primero tiene que ver con precio de los sustitutos. O sea, yo voy a entrar a este mercado y tengo que conocer cada uno de los productos que existe por la competencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el precio que tienen? ¿Ya? Identificar toda la forma en que llegan al consumidor. Hay algunos que se venden a través, por ejemplo, de grandes tiendas, otros se venden directamente solamente en la tienda, unos se venden en, qué sé yo, por web, unos son importados, otros son nacionales, etcétera. Tener claro qué se ofrece, por dónde se ofrece, la disponibilidad de ellos y cuál es el precio de ellos. ¿Ya? Ese es el punto 1. Muy importante tener la lista completa de todos los productos que la gente tiene, ¿no es cierto?, en ese producto mercado como alternativa. ¿Ya? Y puede ser por distintos canales. El segundo elemento que tenemos que considerar son las características nuestras con respecto a los productos de la competencia. Ya en el punto anterior logramos, ¿no es cierto?, identificar todos los productos que están de la competencia, que están en este producto mercado, los precios que están, cuál es la disponibilidad de ellos. Ahora lo que queremos es ver nuestro producto, compararlos con ese producto en cuanto a las características de ellos. Y las características normalmente podemos clasificarla en estos 6 puntos. La marca. ¿Cuáles son marcas, por así decir, de prestigio y cuáles son marcas ahí nomás, ¿no? Sin marca o marca que puede ser propia del retailer o qué sé yo, ¿ya? Pero identificar, mire, estas son las marcas que la gente considera buenas. Estas son las marcas de punto medio y estas son las marcas totalmente desconocidas que le generan alguna desconfianza a la gente. ¿Ya? Entonces, identificar bien las marcas que existen y poder comparar con mi marca. Yo, ¿dónde voy a estar realmente? ¿Voy a estar, soy de las marcas de prestigio, o soy de las marcas del medio, o soy de las marcas desconocidas? ¿Ya? Porque se va a empezar a ver con cuáles voy a competir más. Atributos del producto. Bueno, por muy sencilla que sea una estufa eléctrica, tiene ciertos atributos. Por ejemplo, hay de 1000 watts, de 1500 watts, 2000 watts, que tienen 2 interruptores, tienen ventilador, no tienen ventilador, etc. Entonces, tengo que tenerlas claras y con cuáles son parecidas a las mías. ¿Ya? A lo mejor yo tengo más de una. Acuérdense que siempre salimos con una línea de producto y a lo mejor tenemos que ponerle precio a toda la línea. Calidad. Aquí no nos referimos tanto a una calidad absoluta porque ya hemos dicho que la calidad absoluta es algo difícil de medir, de cuantificar, de especificar, ¿ya? Sino que cómo percibe la calidad del producto del cliente. ¿Qué es una buena estufa eléctrica para el cliente? ¿Cómo se da cuenta el cliente que está frente a una buena estufa? ¿Qué mira? Mira los enchufes, mira las perillas que tiene para dar, mira el peso. Cada producto tiene ciertos elementos por los cuales el cliente determina, estima la calidad de ese producto. Hay una historia vieja en marketing, ¿no es cierto?, que la gente, los consumidores, cuando iban a comprar neumáticos de automóviles para repuesto, ¿cómo medían la calidad? Le pegaban una patada al neumático, ¿ya? Y si el neumático tenía bastante elasticidad y por lo tanto devolvía fuerte la patada, la gente percibía que ese era un buen neumático. Claro, que han dicho, todos los fabricantes se pusieron a generar la elasticidad de modo de que el neumático
pateara fuerte para atrás, para ser percibido como de calidad. Evidentemente hoy día tenemos otros elementos además de ese para medir la calidad de un neumático. Pero así, en todo producto hay ciertos elementos que la gente mira y dice, esta es una estufa de más calidad, de menos calidad, etc. Aparte de la marca, ¿ya? La conveniencia de uso. ¿Cuán fácil es usarlo? Resulta que tengo que comprar un alargador para usar la estufa, o la estufa tiene un cable bien largo. Eso son facilidades, conveniencia de uso. ¿Ah? Y economía, ¿no es cierto? Gasta mucha electricidad, gasta poca electricidad, bueno, va a depender de la potencia, así que en este caso están muy ligadas las dos. Pero es una marca que ofrece cierta garantía, hay repuesto, etcétera, hay servicio técnico, etcétera. El diseño, no, nos gustan las cosas que son bellas, ¿no? El diseño es importante en nuestra decisión de compra. Servicios complementarios, garantías, devoluciones, financiamiento. Muchas veces el hecho de que podamos tener financiamiento permite que la compra sea más fácil. Así que cuando vamos a poner un producto, tenemos que comparar en estas cosas mi producto con los otros, ¿ya? También tenemos que tener claro qué tan importante para el consumo de las personas, para el presupuesto, perdón, de las personas es este producto que estamos vendiendo. Si es un producto que significa un gasto importante, entonces vamos a tener ciertos cuidados, ¿no es cierto?, de lo que queremos transmitir. Vamos a estudiar el ingreso de las personas y ser más sensibles a qué, a lo mejor, subgrupo del producto mercado nos vamos a dirigir. Para eso vamos a hacer una línea de productos, vamos a hacer una estufa un poco más cara, una estufa un poco más barata, etc. La demanda de productos relacionados. Bueno, en el caso de la estufa no hay mucho, el único producto relacionado es la electricidad. Pero hay otros productos como las impresoras que sí son muy importantes, que nos fijamos en el valor de los cartridges, ¿no es cierto?, de tinta, por ejemplo. Entonces, también tenemos que fijarnos en los productos relacionados, que muchas veces son insumos de ellos. Por último, el entorno del mercado. ¿Qué regulaciones puede estar afectando? Por ejemplo, en la estufa eléctrica tienen el sello del servicio de la Superintendencia de Electricidad. ¿Cómo lo afecta el ingreso, los cambios de ingreso a las personas, etcétera? ¿Ya? En torno al mercado. Esos son los 5 puntos en que tenemos que con Joint Analysis, análisis conjunto, aunque las empresas raramente traducen con Joint Analysis, se habla conjoint incluso, es un método que fue diseñado para medir preferencia de las personas respecto a algunos bienes y fundamentalmente de las componentes de esos bienes, ¿ya? Y por eso se usan funciones multiatributos. Pero muy interesantemente, cuando agregamos el precio, que uno de esos atributos pasa a ser el precio, nos permite medir el valor de acuerdo a lo que hemos definido el valor anteriormente, ¿ya? Entonces, el conjoint analysis, cuando incorporamos un atributo que es precio, nos va a permitir medir el valor que cada uno de los atributos del producto le crea al cliente. Los atributos se dividen en niveles, ¿ah? Y eso es muy importante porque no son funciones lineales, ¿ya? Sino que son funciones, linealizamos a través de discretizar, ¿no es cierto?, la función
linealizamos la función por tramos, ¿ya? La idea es la siguiente, y ustedes ya algo de esto vieron con Cristian, pero lo voy a repasar. En blanco están los atributos. El tamaño de un envase de café soluble, ese es un atributo. El reembolso ambulatorio en el caso de un plan de ISAPRE, ¿ya? Otro atributo. Un equipo de audio, otro atributo en el caso de equipos de audio. Y cada uno de estos atributos en su campo se puede dividir en niveles. Tamaño de un envase de café soluble, 150 gramos, 200 gramos, 300 gramos. Reembolso ambulatorio, 85, 70, 65%. Y equipo de audio, potencia de salida, por ejemplo, 100 watts, 500 watts, 1000 watts. ¿Ya? Entonces, eso permite trabajar con niveles en lugar del atributo en forma continua, nos va a permitir discretizar, pero al mismo tiempo medir funciones de cualquier forma. Una función de valor, ¿no es cierto?, de preferencia, es de esta forma. Pero aquí el XY, XY puede ser de cualquier forma. Y eso es muy difícil porque tendríamos que estudiar primero la forma de la curva. Pero al dividir en niveles, podemos cambiar esta función por una función de valor parcial que llamamos, que tiene esta forma. Entonces aquí, ustedes ven, están los niveles del atributo, ¿ya?, de un cierto atributo en un cierto producto. Y esto es un 0 o un 1. Si está presente o no está presente. Y en ese sentido, el omega JK es lo único que queda. Entonces, el valor lo descomponemos en una suma de los valores omega JK que están presentes. ¿Ya? Porque los otros son 0 o 1. Si no está presente ese atributo en un cierto nivel, es 0. Si está, es un 1. Y por lo tanto, queda o no queda el omega JK respectivo. Entonces, el valor se transforma en la suma de los valores por el producto Y, se transforma en la suma de los valores presentes en ese atributo. Y una vez que tenemos esto como una función lineal, ¿no es cierto?, de suma, digamos mejor, ¿no es cierto?, pero lineal en los ómegas, de suma de ómegas, entonces es bien fácil poder encontrar una técnica estadística que nos permita estimar esa función. Vamos a ver un ejemplo con pelotas de golf. Supongamos que queremos comercializar una pelota de golf. Supongamos que según los clientes las pelotas de golf poseen 3 características importantes. Y vamos a incluir entre esas características el precio. El primero es el alcance de la pelota. ¿Qué distancia logra recorrer, ¿ya?, la pelota? El tiempo de vida, la duración de esa pelota de golf, ¿ya?, y el precio. Estudiamos estas cosas y encontramos que hay pelotas de 3 tipos de alcance. Lo mejor es 275 yardas, después 250 es 225 yardas. ¿Ya? Y el tiempo de duración, ¿cuánta vida tienen esas pelotas? Qué sé yo, una pelota puede durar 54 hoyos, 36 hoyos, 18 hoyos. Entre esos, las que duran menos duran 18 hoyos y las que duran más duran 58 hoyos. Y el precio, tenemos pelota, esto no es una pelota, estos son los 3 atributos, ¿ya? El precio varía entre 1.25, 1.50 y 1.75. Entonces, esos son los niveles, el nivel bajo, medio y alto de cada uno de estos 3 atributos. Sigamos un poco más con este ejemplo. Entonces vamos a tener combinaciones
de estos tres atributos. Aquí tenemos tres atributos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener este con este con este. Si está presente, ese es un omega IK. Si está presente el 250 con 54 hoyos a 1,25, ese otro omega IK, etcétera, etcétera. Preferencias. Las preferencias pueden ser reveladas o declaradas. El conjoint analysis usa preferencias declaradas. Las preferencias reveladas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la data que vamos a meterle a estos modelos de estimación. Las preferencias reveladas son aquellas que simplemente observamos. Si observamos que la gente compra pelotas que existen, ¿ya? Y calculamos el porcentaje de gente que compra para cada tipo de pelota de cada una de las formas, vamos a poder meter eso en algún método regresivo y estimar, ¿no es cierto?, cuál es la preferencia de la gente, ¿ya? Vamos a poder estimar una función de preferencia. Por otro lado, para ese producto mercado. Por otro lado, las preferencias, pero sin embargo tienen un problema eso, que solamente tenemos data para los niveles de atributos que existen. No tenemos datos para atributos que no existen, ni para niveles de atributos que no existen. La gracia de las preferencias declaradas, que son las que usamos en el conjoint analysis, es que podemos incorporar preferencias, atributos o niveles de atributos que no existen y que son para productos nuevos o variantes que queremos construir. Eso no se puede hacer con las preferencias reveladas. Con las preferencias declaradas sí, porque son hipotéticas los productos. No son productos de verdad, sino que son productos que vamos a construir. La gran ventaja, si solamente queremos estudiar el precio, ¿ya?, en alternativas existentes de productos y no vamos a incorporar nuevas alternativas, bueno, las preferencias reveladas son perfectas, ¿ya? Nos sirven perfectamente, la data es real, no tenemos que pedir opinión o no. Pero si queremos incorporar algunos elementos, cambiar algunos de los elementos, entonces las preferencias declaradas son muy importantes, porque vamos a poder medir esas preferencias como un nuevo atributo o un nuevo nivel de un atributo, que puede ser el precio incluso, cambia la participación de mercado en cada uno de los productos, ¿ya? Eso es la gracia de las preferencias declaradas. ¿Cómo funcionan las preferencias declaradas? Básicamente las preferencias declaradas son productos que yo diseño, ¿no es cierto?, y hago una tarjeta con ello y se los doy a elegir a la gente. No les doy a elegir el producto, sino que una descripción del producto en base a los atributos. Aquí, por ejemplo, eso se llama un perfil del producto. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo dos computadores. Un computador A, ¿no es cierto?, que tiene marca, HP, dice Intel Core i5, velocidad 1,6, pantalla touch de 14 pulgadas, SSD 256 GB, memoria RAM 8 GB y 580.000 pesos. Un computador B, ¿ya?, definido en los mismos atributos. Marca, este es Acer, Intel Core i3, este i3, velocidad 1,6, esta es velocidad 2,10 GHz, pantalla touch de 14, esta es pantalla no touch, es LCD nomás, de 14 pulgadas, SSD 256, los dos iguales, memoria RAM 8 GB, esta memoria RAM 12 GB, este vale 580.000 pesos y este vale 420.000 pesos. Esos son dos perfiles. ¿Qué voy a hacer yo en el análisis conjunto? Pasarle estos dos perfiles a la persona, al encuestado, ¿no es cierto?, y decirle, ya marque la preferencia de un computador por el otro. Si definitivamente prefiero A, voy a estar por acá. Si definitivamente prefiero B, voy a estar por acá. Si soy más o menos indiferente, voy a estar por acá en medio. En este caso,
la persona prefiere claramente A, no totalmente, pero bastante más que el B, ¿ya? Ese es el tipo de input que vamos a ir recibiendo. En el conjoint analysis, entonces, el ejercicio es con estas tarjetas hasta que vamos recibiendo y armando un set de datos suficiente como para aplicar alguna técnica regresiva. Bueno, tenemos que separar. La estimación, la data se junta con análisis conjunto. El análisis conjunto es esta forma de presentar los datos a través de tarjetas o imágenes en un computador, etcétera, que describen el producto en función de los atributos que estamos sometiendo al cliente. ¿Ya? Eso es el análisis conjunto. ¿Cómo, una vez que obtenemos esa data, todas esas preferencias manifestadas por las personas en base a esos perfiles, esa es la data, la sometemos a alguna técnica estadística. La técnica estadística puede ser distinta, podemos usar distintas técnicas, ¿ya? Lo interesante en el análisis conjunto es que presentamos el producto descrito entero o parcialmente, pero con bastantes atributos al cliente. Y el cliente no dice prefiero este atributo, este otro, sino que holísticamente, o sea, por la tarjeta entera, manifiesta la opinión como la preferencia, como fue en el caso anterior. Lo sometemos, todavía no vamos a hablar de las técnicas estadísticas. Lo sometemos a estas técnicas estadísticas y obtenemos, por ejemplo, para un segmento de personas, que los atributos, supongamos que eran diseño, frecuencia, potencia y precio. Y hay los niveles 4, 5, 6 y 7, frecuencia 28, 34, 42, 50, potencia 100, 84, 68 y algo que no alcanzo a ver, y precio 245. Y estas son las funciones de utilidad que hemos obtenido. Estas son las funciones que llamamos de valor parcial, ¿ya? Para el diseño, de esta forma. Para la frecuencia, de esta forma para el precio. ¿Qué significa esto? Fíjense que aquí, interesante mirar el precio. No necesariamente el precio más barato es que la gente quiere, independientemente del precio. ¿Por qué? Porque seguramente un precio muy barato le merece desconfianza. Entonces la gente no, ¿sabe? Prefiere un precio menor, ¿no? Pero es el que le da mayor utilidad. Le da mayor utilidad que 4,94, que 418, algo así, y que 245. Este parece ser un precio demasiado bajo. Este es el precio que de los precios que le presentamos, que le parece mejor, ¿ya? Entonces, claramente vamos a querer estar en este nivel de precio si es que ese es el producto que queremos hacer, ¿ya? Lo mismo la potencia es creciente, 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 pero casi igual, sobre 84 y 100 es más o menos igual. En frecuencia es siempre subiente, un poco en términos decreciente. Y el diseño, ya el diseño no es un continuo, así que el diseño 4, 5, 6, 7 le son todos muy parecidos. El 7 le parece un poco más malo a la gente, ¿ya? Entonces, esa es una función de utilidad, ¿ya? Y eso es lo que medimos con el análisis conjunto. Aquí viene otra función de utilidad para otro segmento, ¿eh? Para otro segmento. Cada segmento de personas va a tener una distinta utilidad. Incluso podríamos hacer cada persona le podemos medir la utilidad en forma distinta. Ahí va a depender de la técnica estadística que estemos usando. Y ustedes ven que estos otros segmentos tienen visiones bastante distintas al segmento anterior. Preferencias bastante distintas. Bueno,
¿Para qué usamos el análisis conjunto? Para el desarrollo de nuevos productos, decisiones de precios, segmentar los mercados. A veces le medimos esto a distintas personas, por ejemplo, a 500 personas, ¿ya? Y agrupamos a las personas que se parecen más en los beneficios que buscan, en los atributos a los que le dan más importancia, ¿ya? Y entonces separamos a la gente esa y decimos, este es una segmentación por beneficio, ¿ya? Y esta gente busca el beneficio, que se yo, valora mucho la alta potencia, por ejemplo. Estos no valoran tanta alta potencia, por ejemplo, es el segmento de precios bajos. Aquí hay un montón de gente que no le importa mucho, no le hace mucha diferencia tener más potencia o menos potencia, pero sí le hace mucha diferencia en que el precio sea alto. Entonces agrupamos la gente de acuerdo a estas cosas y a estos funciones de valores parcial y segmentamos el mercado. Una segmentación súper poderosa porque es segmentación de valor, segmentación del beneficio que las personas buscan en el producto. Para decisiones de publicidad, si vamos a crear o no un nuevo mercado o producto, para el análisis competitivo, ¿ya? Muchas veces se puede construir, supongamos que tengo 500 personas dentro, cada una con sus funciones de utilidad. Entonces, yo le puedo ir ofreciendo y transformarlas en un simulador. O sea, estar dentro en una planilla Excel, tan simple como eso, y empezar a presentarle acá a estas personas hipotéticas, ¿no es cierto?, representadas por su función de utilidad, puedo presentarles el producto, un determinado producto, y ver cuál eligen. Y entonces voy viendo que un cierto producto les gana mucha participación de mercado, les saca a otro, etc. Eso es un simulador de mercado. Cómo en lugar de hacer la prueba en un mercado, puedo simular lo que va a suceder en el mercado con un cambio en un producto. Por ejemplo, si cambio el precio de un producto, ¿quiénes van a ser mis nuevos clientes? ¿A quiénes voy a conquistar? ¿Ya? Yo no necesito tirarlo al mercado a hacer ese cambio. Puedo hacerlo en un simulador de mercado si previamente he hecho un estudio de análisis conjunto. Existen varios métodos de análisis conjunto. CVA, Conjoint Value Analysis, es diríamos, el original método de análisis conjunto, al que al sujeto se le presentan pares de perfiles y él tiene que escoger cuál prefiere entre uno y otro, en una escala de 1 a 5, 1 a 9, normalmente para graduar en alguna forma la preferencia. El segundo método es el CBC, Choice Based Conjoint. El Choice Based Conjoint, al sujeto se le presenta un conjunto de 4 o 5 perfiles y él va eligiendo uno de esos perfiles. Elige solamente uno perfil. Tiene los 4, 5 y dice, este es el que yo prefiero, por este compraría yo, ¿ya? Normalmente incluimos un atributo que sea precio, ¿ya? Dada la forma de que se elige, que es uno de varios, ¿no es cierto? Se produce, por lo tanto, una situación binaria, es elegido o no elegido cada perfil. Lo apropiado una técnica logit multinomial, como una técnica de estimación, ¿no es cierto? Se ajusta perfectamente el logit ahí. Este es el método más recomendado para el estudio de precios, el que ha dado mejores resultados y por lo tanto lo que normalmente usamos para estudiar precio es CBC. El tercero es ACA, Adaptive Conjoint Analysis. Como todo método adaptativo, lo que pretende hacer este método es que con la información que el sujeto va entregando a través de sus declaraciones, entonces vamos
armando nueva información, vamos aprendiendo y con esa fuente de información le generamos nuevas preguntas. Entonces las mismas preguntas van generando nuevas preguntas y eso hace que cada vez la información que rescatemos del sujeto sea más valiosa, ¿no es cierto? Porque él está sometido a una mayor, tiene una mayor restricción con respecto al tipo de respuesta que puede dar. Vamos a ver enseguida ejemplos de los tres. Conjoint Value Analysis, CVA. Bueno, podemos presentarle un perfil, ¿no es cierto? Por ejemplo, un computador, ¿no es cierto? De estas características, vale 1.100.000, etcétera, y indicamos si definitivamente no compraría, definitivamente compraría o tal la indiferencia total, ¿ya? Y hacemos muchos de estos pares de productos y finalmente lo que vamos a poder estimar, ¿no es cierto?, es la función de valor para cada uno de los atributos. También puede ser de a pares. Puede ser que le damos la opinión sobre uno o sobre un par de perfiles. En el caso del par de perfiles, lo que hacemos es comparar y por lo tanto es un poco más eficiente cuando la pregunta es de a pares. ¿Por qué? Porque estamos comparando dos cosas y entonces el sujeto mira y prefiere uno, es indiferente o prefiere el otro. ¿Por qué es mejor este sistema que el anterior? Porque aquí estamos mirando directamente la diferencia entre cada uno de estos atributos, entre la marca, la marca Presario contra la marca Dell, Pentium 3 de 900 contra Pentium 3 de 800, monitor de 14, monitor de 15, etc. Uno a uno el sujeto está comparando y está en alguna forma diciendo prefiero esto. Entonces hay mucha información, mucha más información que si emitiéramos opinión solo sobre uno de los perfiles. En el caso del choice base, las escalas que usamos son ordinales, porque efectivamente lo único que hemos logrado decir es que este perfil es preferido a un conjunto de otros perfiles, no hemos puesto ninguna otra escala. Las calibraciones se usan usando un método tipo regresión, pero usando programación lineal que se llama LinMap. Y el esquema es el siguiente. Tenemos cuál de los siguientes computadores, ¿no es cierto?, elegiría usted. Incluso incluye podríamos incluir la alternativa, no compraría ninguna de las alternativas ofrecidas. Y él tiene que elegir eso. O sea, podría decir, ninguna de estas es buena. Eso es lo que llamamos un outside good con respecto a estos tres computadores. ¿Ah? Se llama outside good. ¿Ya? Y es importante porque nos permite la opción de no elegir ninguno. Eso es Choice Based Conjoint. El Adaptive Conjoint Analysis es bastante más complejo en sentido de presentación. ¿Por qué? Porque no solamente se hacen comparaciones de perfiles, sino se hacen comparaciones también de atributos directamente. Se le pregunta al sujeto, ¿qué atributo prefiere usted más? ¿Qué le importa más? ¿La velocidad de 5 RAM contra 7 RAM, por ejemplo? Perdón, memoria de 5 RAM, 7 RAM, etc. ¿Ya? Directamente también sobre atributos. Son muchos tipos de preguntas. Esto permite, por lo demás, que se puedan incluir una cantidad muy grande de atributos. Y es la ventaja del Adaptive Conjoint Analysis. O sea, podemos aumentar normalmente en una experiencia de análisis conjunto, podemos meter 5, 6, 7 atributos a 2 o 3 niveles. ¿Ya? Pero con Adaptive, con ACA, podemos meter de repente hasta 30 atributos. ¿Ya? O sea, podemos crecer y hacer mucho más complejo el experimento.
vamos a ver algunas de las preguntas. Aquí, por ejemplo, esta es una pregunta en que aquí se le pregunta directamente por distintas formas que puede tomar el Microsoft Word, que el Office, puede ser el Word, el Office, Office Small Business, Office Professional. ¿Qué tanto le importa a la gente que el computador que trae tenga este tipo de Microsoft, Works, etcétera, ¿ya? Y entonces aquí hay una escala que dice muy poco deseable hasta muy deseable, y ustedes ven entonces que la persona puso aquí seleccionó distintos niveles. Pero también podemos seleccionar directamente, preguntar por la marca. ¿Cuán deseable es para usted la marca? Y entonces le presentan las marcas que están interviniendo. Dell, HP, Lenovo, Gateway. Y la persona aquí puso estos niveles de preferencia. Otro tipo de preguntas tiene que ver directamente con algún atributo sobre, y dice, pues, si dos computadores fueran exactamente iguales en todas sus formas, ¿cuán importante sería para usted que tuviera esto? ¿350 GHz o 2,66 GHz? ¿Ya? Y efectivamente, entonces, la persona preguntaba directamente eso. O finalmente, perfiles relativamente pequeños. Por ejemplo, aquí solamente de 3 atributos. Monitor 19, Dell 2 GB, 21, Lenovo 4 GB. Entonces, está preguntando cuál prefiere. En el fondo, si ustedes se fijan, tanto en el monitor como en la memoria RAM, es dominante. Es dominante el competidor de acá, el computador de acá. Pero desde el punto de vista marca, aparentemente es dominante, puede ser. Entonces están mirando la fuerza de la marca Dell sobre Lenovo, ¿ya? Todo esto lo hace el software internamente, no es que haya alguien que lo programe, no sé, perdón, que lo decida, sino que es directamente del el computador el que va lanzando las preguntas, dadas donde tienen las dudas anteriormente. Ese es el que estábamos viendo, el mismo tipo de pregunta. Y por último, una pregunta del tipo en que ya hay un perfil más completo y a cada uno, aquí no es por separado, a cada uno de estos computadores le tiene que poner una nota de 0 a 100, entre que 0 no compraría y 100 definitivamente compraría. Y esa es la información que estamos teniendo. Entonces, toda esa información proviene de esta cosa que se llama ACA, ¿no es cierto? Adaptive Conjoint Analysis, y genera, como digo, una gran cantidad permite procesar muchos atributos y requiere así mucho esfuerzo de parte del sujeto. Son entrevistas largas hechas en un computador, el computador es inmediato en contestar, ¿no es cierto?, en general la nueva pregunta, pero puede ser cansador para el sujeto. Finalmente, una solución, ¿no es cierto?, donde se da la importancia de cada atributo, cómo se comparan las distintas marcas, por ejemplo, acá, cómo se comparan la velocidad del procesador, la memoria RAM, el disco duro, el monitor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver con calma ahí. ¿Ya? Bueno, con eso vamos a terminar el tema de análisis conjunto. ¿Por qué hemos traído el tema de análisis conjunto? Acuérdense, porque permite, ¿ya?, realmente estimar el precio, la voluntad a pagar de las personas por un determinado producto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando conjuntamente el precio con los atributos del producto.
Acuérdense, el precio se fija de acuerdo a la valorización del producto por parte del cliente, de la competencia y también de la estrategia general, ¿no es cierto? Cuando hablamos de precio, no tenemos que olvidarnos que hay regulaciones, hay que cumplir regulaciones, hay leyes, ¿no es cierto?, que regulan la forma y los límites en que se da la competencia de precio. Si esa competencia de precio es violada de alguna forma, eso es un delito, ¿no es cierto? Y hemos encontrado cómo muchas empresas han cometido estos delitos y afortunadamente hoy día la ley es un poco más fuerte para castigar esas cosas. Esperamos, ¿no es cierto?, que todavía hay bastante que hacer en eso, ¿no? Hay restricciones éticas también, ¿no es cierto? Eh, Hablaremos ya en otro tema, en el tema siguiente, hablaremos un poco sobre los problemas de éticos de discriminar en el precio. Podemos concluir que Conjoint Analysis es una herramienta poderosa para determinar precios, tanto en el diseño del producto como posteriormente, ya sea en la venta o en el medio de la competencia, o si hay alguna modificación que hacerle, o si aparece un competidor nuevo, cómo nos va a afectar. Hay distintos tipos de Conjoint Analysis. Hay uno más apropiado para cada caso. Recordar que para precio el más recomendado es CBC. Aquí quedamos. Hasta luego.